Bueno, la mirada que yo voy a dar es un poco más retrospectiva, primero porque ustedes nos conocen en nuestro rol de encuestadores y creo que la mirada estuvo muy puesta en los encuestadores que no habían visto la magnitud de esta derrota y me parece que amerita, antes de hablar de lo que viene, explicar un poco qué es lo que vemos que pasó, ¿no? Entonces, en 2 minutos, yo un poco lo que quería mostrar, primero plantear que evidentemente nosotros veníamos planteando esta situación de, bueno, las encuestas son solo una herramienta que dice lo que la gente dice que va a hacer, que no necesariamente siempre es lo que hace. Todos creo que teníamos un consenso en función de que Alberto Fernández iba a ganar la elección, que después el balotaje iba a ser más peleado. El tema fue la magnitud. Y entonces ahí se habla mucho de la metodología, de las muestras, de cómo llegar. Evidentemente todas las encuestadoras estamos trabajando todo el tiempo en eso y de hecho cómo hacemos una encuesta hoy no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 2 años, hace 4 o hace 10. Se ha ido cambiando mucho estos temas, pero también en esta elección en particular hubo una realidad. Nosotros trabajamos 2 meses antes, 3 meses antes en la elección del gobernador de Córdoba y en la elección del gobernador de Santa Fe. Con misma metodología, misma muestra, misma encuesta, los resultados fueron exactos. Es decir, en Santa Fe el gobernador electo ganó por 3 puntos, una diferencia muy pequeña, y sin embargo las encuestas, por lo menos las nuestras, estábamos haciendo la campaña, daban, y están publicadas, daban eso. En Córdoba el gobernador Schianetti lo mismo. Y ahora, con la misma metodología, la misma muestra, en el mismo lugar, con los cortes en, por ejemplo, Santa Fe y en Córdoba, estuvo corrido el voto presidente. ¿Y estuvo corrido de qué manera? Sobrevaloramos 7 puntos el voto de Macri, subvaloramos 7 puntos el voto de Alberto Fernández. Es decir, había un voto cruzado. El voto de Labaña eran 8 puntos y eso se mantuvo en los 8 puntos. El tema es que hubo mucha gente que decía que votaba a Macri y terminó votando a Alberto Fernández y a Cristina. Entonces, realmente hubo un voto cruzado de uno hacia otro que hizo que, bueno, evidentemente esa diferencia que iba a ser de 2 puntos, que podía ser de 4, terminó siendo 6 para uno para un lado, 6 para el otro, terminó siendo de casi 15 puntos, ¿no? Entonces, esto es un poco el análisis que vimos de lo que pasó y probablemente, bueno, ya les voy a mostrar por qué también había algunos indicios que la elección podía ser más pareja. Muchos habrán escuchado en mayo, por ejemplo, que nosotros decíamos que casi todos, que Alberto Fernández ganaba por 9 puntos, por 10 puntos, y era así, y de hecho una cierta estabilidad en la macroeconomía o en el mercado financiero hizo que esa estabilidad empezara a impactar positivamente en muchos índices, en el nivel de aprobación de gestión, en los índices de optimismo político y económico, y hacía prever una elección más cerrada, que finalmente no sucedió. Entonces, dicho esto, quería mostrar algunos números, a diferencia por ahí vamos a ver algunas cuestiones, se habla mucho del presentismo, después vamos a retomar este tema. Bueno, hoy tenemos un 75.8% de la gente que votó en las PASO, poquito más de lo que fue en la elección del 2015, ¿no? Que es otra elección ejecutiva. ¿Puede crecer? Sí, puede crecer. Lo que pasa es que allí tenemos una situación. Esta era una foto antes de las PASO y la foto hoy es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que marcaron los resultados? Bueno, una diferencia sobre votos válidos de 15 puntos, ¿no? 15.6. Si lo miramos sobre votos positivos, hoy tenemos a Alberto Fernández con 49% de los votos contra 33% de Macri, es decir, está casi cerca de los 50 puntos. Y si vemos también, más allá de los 8 puntos y medio de Labaña sobre votos positivos, vemos que, como les decía, como veíamos antes, hay apenas 1,2% de votos de dónde sacar, que son los partidos que no entraron, que no superaron el piso de las PASO y que hoy esos votos van a estar libres. Lo que pasa es que no es un tema matemático, es un tema de cuál es el escenario hoy. No es que sumo uno de acá, bajo uno de acá, entonces, ¿qué es la cuenta que se hace? Hoy el escenario es totalmente diferente. Si miramos qué es lo que pasó
en términos de las distintas zonas geográficas, vamos a ver que en realidad si uno mira la columna, no sé si tengo acá, si uno mira la columna de los votos del 2015 y del 2017, del 2019, es decir, 2 elecciones ejecutivas, y mira cómo fue el cambio de voto, por ejemplo, de Cambiemos o ahora Juntos por el Cambio, vamos a ver que, por ejemplo, en Cuyo no ANEA creció, en Córdoba cayó 3 puntos, en Mendoza también, en la Patagonia cayó menos de 1 punto. Es decir, que las caídas no han sido significativas. Los votos de Juntos por el Cambio siguen siendo muy similares a los que tuvo en el 2015. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Frente de Todos, o antes Frente para la Victoria, crecieron 12 puntos, 9 puntos, 12 puntos. ¿Y qué fue eso? Y bueno, fue un poco lo que decía Sergio recién, 8 puntos. O sea, si ustedes se acuerdan, en el 2015 las PASO entre De la Sota y Massa sumaron 20 puntos que se mantuvieron también en la primera vuelta, incluso crecieron 1 punto más. Bueno, esos 8 fueron a la baña y de esa gente que decía mayoritariamente que iba a votar a Macri y que de alguna manera era compatible con el discurso que había tenido su líder, ¿no? El líder del espacio había estado 4 años hablando en contra de Cristina. Era bastante compatible que esa gente pudiera decir que mayoritariamente votaba a Macri. Bueno, evidentemente ahí muestran los números de los 8 que votaron a la baña, el resto prácticamente votó entero al Frente para la Victoria y ahí están los 12 puntos de diferencia. Entonces, ¿qué pasaban las encuestas? De ese porcentaje de gente, 2 de cada 3 decían que iban a votar a Macri y el resultado fue que 3 de 3 prácticamente terminaron votando a Alberto Fernández. Entonces, no es tanto la caída en votos de Juntos por el Cambio, sino lo que creció y cómo creció con el peronismo unido. Uno decía, bueno, ¿qué es lo que aporta Massa? Y aporta Massa fundamentalmente el no tener el voto dividido en la provincia de Buenos Aires, que habitualmente 60% del voto de la provincia de Buenos Aires es peronista, sobre todo, bueno, Gran Buenos Aires. Bueno, no solo fue a nivel de la provincia de Buenos Aires, sino que también tuvo un impacto a nivel nacional. Obviamente que el deterioro que tuvo Macri en el Gran Buenos Aires fue muy fuerte en términos de lo presidencial, pero si vamos también a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, vemos que Juntos por el Cambio tiene 32% de los votos contra 49% de votos del Frente de Todos sobre votos válidos, y si lo miramos sobre los votos positivos, Axel Kicillof gana con el 52,5% de los votos contra 34% de Juntos por el Cambio, siendo, como decía Sergio también, Vidal hoy quien sigue teniendo una imagen positiva muy importante, de las mejores de la Argentina, y por otra parte incluso un muy buen nivel de aprobación de gestión. Me parece que el abrazo de Macri y decir elíjanla es lo mejor que tenemos, más que un abrazo, fue que hundió definitivamente la candidatura de Vidal. No tiene mucho sentido volver atrás y pensar si la decisión de desdoblar o no fue la correcta, evidentemente no. Creo que todos decíamos lo mismo en ese momento, es decir, en ese momento Vidal podría haber ganado la provincia de Buenos Aires tranquilamente a cualquier candidato que tuviera enfrente en el mes de mayo, lo mismo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, y llegar a la elección general habiendo ganado los 2 distritos más importantes. Acuérdense que todos los oficialismos ganaron, sacando Santa Fe y Tierra del Fuego. Los oficialismos estaban fuertes, pero las cosas que estaban puestas sobre la mesa para elegir a un gobernador eran muy distintas que las que la gente valoró a la hora de elegir presidente, que evidentemente la situación económica tuvo un peso fundamental. Y acá terminó pasando lo que pasó, Vidal siendo el mejor exponente en la política argentina en muchos casos y perdiendo una elección con un candidato que hasta hace 2 semanas, hasta hace 2 meses lo medíamos como candidato en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y hoy termina ganando por esa diferencia. Se veía que Vidal iba a perder, nosotros calculábamos unos 6 puntos, bueno, la diferencia volvió a pasar lo mismo. El corte de boleta que en el 2015 fue de 6,3, terminó siendo de 2,7, es decir, lo histórico. ¿Y qué fue esto? Que la gente castigó a Vidal. ¿Y por qué la castigó a Vidal? Yo creo
que terminó castigando a Vidal porque de alguna manera le fue más funcional a Macri que a los bonaerenses. Es decir, creo que de alguna manera traicionó a los bonaerenses en no haberse puesto firme y haberlos defendido, desdoblando la elección y habiendo ido en forma separada y volviendo a ganar la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta es una realidad. Hoy vemos que la provincia de Buenos Aires es muy difícil de revertir. Si miramos los distritos, pasa algo similar. No es tanto lo que perdió en cada uno de esos distritos Juntos por el Cambio, sino lo importante es lo que no dividió el voto peronista. Acuérdense que Felipe Solá había sacado casi 16% de los votos en el 2015. Esos votos hoy están todos junto con los valores del oficialismo. Entonces, ahí está la diferencia. Si miramos, hoy está perdiendo el Frente Juntos por el Cambio, está retuviendo nada más que 28 distritos de los 64 que había ganado en el 2015. Vidal además cargó con dos cuestiones, cargó con esto que decíamos del escenario nacional, pero también cargó con la mala, en alguna medida, gestión de muchos intendentes de Juntos por el Cambio, que así como ahora van a entrar muchos que van a entrar con la ola Kicillof o la ola Alberto Fernández, también pasó en el 2015 con Vidal, que había muchos intendentes que nadie, ni ellos mismos, pensaban de alguna manera que podían ganar, ganaron y hoy están todavía en la curva de aprendizaje, teniendo distritos que habían sido gobernados en algunos casos durante 20 años por el peronismo, tratando de hacer una gestión con una posición peronista fuerte, y hoy tenemos un promedio de aprobación de gestión de los distritos de Juntos por el Cambio mucho peor de lo que es la gestión en general de intendentes del peronismo, que de alguna manera llevan años en ese lugar y manejan esos distritos con mucha facilidad. Bueno, evidentemente la ola con menor repercusión, pero también impactó en la ciudad de Buenos Aires, porque en general en la ciudad de Buenos Aires el voto del peronismo está entre el 23 y el 26%. Uno decía siempre, bueno, es un poco inelástico al candidato, porque sea cual sea el candidato que medimos, mide más o menos lo mismo. Lamens y Gisela Marciota, dos dirigentes prácticamente desconocidos, por lo menos desconocidos en la política, están con 32% de los votos en un distrito donde su jefe de gobierno tiene más de 60% de aprobación. Y sin embargo, cuando vamos a los votos, hoy tenemos 46,5% de los votos. Si lo miramos sobre los votos válidos, está en 50,6%. Esto le alcanzaría a llegar a una primera vuelta. Entonces, bueno, la pregunta es, hoy, ¿puede la ola esta celeste hacer perder la ciudad de Buenos Aires? La verdad, a ver, posibilidades desde lo matemático hay, probabilidades creo que pocas. Hay un tema que el peor escenario para Rodríguez Larreta podría ser ir a un balotaje, que no pueda ganar en primera vuelta. El balotaje no iría junto con el escenario, no iría en la misma fecha, digamos, que la elección nacional, con lo cual ahí no competiría con Macri arriba en la boleta, sino que sería Lamens contra Rodríguez Larreta, un jefe de gobierno que tiene, vuelvo a repetir, más de 60% de aprobación. Entonces me parece que esto está bastante asegurado, aunque, bueno, todos sabemos que no, que hoy las posibilidades existen, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó y por qué nosotros también explicábamos que tal vez la diferencia no podía ser tan fuerte? Si ustedes miran no solo nuestros datos, sino estos son datos del índice de confianza en el gobierno de Di Tella, vemos que los puntos verdes son los votos que sacan los oficialismos y correlaciona bastante bien con el índice de aprobación del índice de confianza de gobierno que tenemos. La línea verde representa elecciones ganadas por oficialismo, la roja paralela las perdidas por el oficialismo. Fíjense dónde estábamos. Estábamos a la mitad. Es decir, decíamos, bueno, esto es match point. Puede caer para un lado, puede caer para el otro. Por eso tampoco se veía tanto la magnitud, porque era una elección más vale pareja. Lo mismo cuando mirábamos votos al oficialismo y a la oposición y decíamos, correlaciona bastante bien los votos del oficialismo en función de que es un plebiscito de gestión y es lógico que la gente que aprueba vota. Pero evidentemente pesó esto, pesó la economía. Es decir, cuando uno mira en términos de actividad, industria, empleo, salarios y demás, los números estaban todos muy en contra.
Ahora, si uno miraba algunos indicadores más soft, como confianza en el gobierno, expectativas, valoración del gobierno, aprobación de gestión, estaba como más dudoso. Ahora, los índices de la economía estaban todos, digamos, en la línea de aquellos oficialismos que pierden elecciones ejecutivas. Bueno, evidentemente esto primó, no estaba tan cerca, la diferencia fue más amplia. Y esto también tiene que ver con que muchas veces nosotros nos olvidamos y vivimos como en un microclima, porque a veces en estos ámbitos uno dice, pero ¿cómo la gente no pudo ver el camino que se estaba haciendo? Hoy tenemos, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares del primer trimestre del 2019, que casi el 70% de los hogares tienen un ingreso promedio de 35.000 pesos, ingreso familiar. Evidentemente, en ese segmento de la población, la situación económica es muy complicada y es lógico que pese como pesó. Bueno, ¿cómo queda el panorama? Vuelvo a repetir, matemáticamente uno diría pueden subir, pueden crecer un punto, el escenario cambió. ¿Y cambió por qué? Porque la verdad que un poco lo que mantenía la esperanza de que el gobierno pudiera mejorar y que había hecho que mejorara realmente estos 3 meses, tenía que ver con que una cierta estabilidad económica del sector financiero empezaba a impactar en la economía real muy de a poquito y eso terminaba impactando en la situación política. Ese equilibrio se desequilibró, obviamente, y ahora estamos en turbulencia económica. Entonces, si la economía es lo que pesa, evidentemente, más allá de las por ahí reacciones no muy felices que tuvo el presidente en las 2 primeras reuniones, en las 2 primeras apariciones públicas, me parece que hoy el activo fundamental, que era la estabilidad económica, hoy se desbalanceó y es muy difícil pensar en mejorar desde ese panorama. Entonces, me parece que ahora también, y para terminar, tenemos que ver qué va a pasar en el Congreso donde evidentemente esto es medio interactivo, porque ahora hay que ver cómo quedan los bloques, o sea, dónde va a quedar el peronismo que no era kirchnerismo y que estaba en un bloque aparte, ¿no? K, que renueva sus bancas. Evidentemente ahora el peronismo también va a ir unido, evidentemente va a quedar con la primera minoría. Y en el Senado, no nos olvidemos que además el Senado presidido por Cristina Kirchner va a quedar también, Cambiemos tenía poco en juego, porque estas son las bancas del 2013, donde Cambiemos no tenía mucho, pero también va a haber una unificación del peronismo, masismo, peronismo tradicional, y entonces de lo que hablábamos un mes atrás, que parecía que el rol de Pichetto iba a ser fundamental y que iba a ser el rockstar en el Congreso tratando de cooptar voluntades de gobernadores peronistas, no kirchneristas, hoy es un viejo discurso, quedó atrás y va a ser muy difícil la tarea de Pichetto para poder realmente llevar al Senado, aportar en el Senado una visión distinta.